Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Ramírez, Alfredo por ahí anda, pero ya no le pusimos silla. Muchas gracias al comité organizador por invitarnos a platicar el día de hoy un poquito sobre este tema que para todos los presentes nos apasiona, que es la arqueología virtual. Y nosotros vamos a platicar, en lo particular voy a platicar sobre los principios de Sevilla. No sé si alguien ha escuchado hablar de los principios de Sevilla. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, pues vamos a platicar de ellos. Déjenme, me voy un poco rápido. Nosotros somos una empresa, represento una empresa que se llama Virtualware Group, es una empresa internacional en desarrollo de tecnologías interactivas de realidad virtual, realidad aumentada, y particularmente algunos premios, se corta un poco la lámina por la resolución, pero les voy a ir ahí comentando. Premios algunos importantes que hemos recibido, por ejemplo, el Arqueo Virtual en el 2009 en Italia, por un desarrollo que hicimos de una cueva virtual que se llama Santi Mamigne. Ahí también recibimos en el 2009 en Francia en el Laval Virtual Awards por un premio que hicimos de un videojuego de realidad virtual para el arte y la cultura. En el 2012 nuevamente fuimos beneficiados por el premio de Arqueo Virtual en Italia por todo un desarrollo de toda la evolución histórica que hicimos sobre Giza, el complejo de Luxor, particularmente en Egipto, y finalmente entre otros. Ahora, alianzas. Nosotros participamos en dos grupos importantes, uno que se llama el VMOST, que es el Virtual Museum Network. Digamos que es una red europea enfocada particularmente a museos virtuales. Hay 18 socios a nivel mundial y más de 100 miembros asociados. Nosotros somos uno de los socios de esta red. Y finalmente formamos parte de la Sociedad Española de Arqueología Virtual. Es importante porque una de sus filiales es la Virtual Archaeology International Network. Esta innova, como se le conoce, es relevante porque a partir de esta sociedad española se crean y se apoyan, por un lado, la Carta de Londres, que se le conoce, y ahora los principios de Sevilla que nos rigen. El tema, como van a ver, esta es una cueva virtual, lástima de la resolución, pero esto es una cueva virtual que se rotoscopió completita al principio, y después de esto se le generaron ciertos recorridos virtuales a través de estos lentes de realidad virtual, pero con interactividad permanente. Hablamos cuestiones de realidad aumentada para museos, para la cultura y para el tema arqueológico, reconstrucciones virtuales en su totalidad de sitios históricos, de patrimonio cultural, en fin, todo este grande ámbito que hoy integra lo que es la arqueología virtual y un poco más bien en un sentido amplio el patrimonio cultural, que no solamente hablamos ahí de cuestiones arqueológicas, sino hablamos de lo que es el patrimonio monumental, lo que es el patrimonio etnográfico, el documental, industrial inclusive, el oral y el artístico, todas estas ramas que hoy por hoy pues integran este gran rubro que es el patrimonio cultural del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar ya, entrar al tema de lo que son los principios de Sevilla. Recientemente, y hablo hace unos meses, se llevó el Foro Arqueológica 2.0, que es promovido por la Asociación Española de Arqueología Virtual, en el cual se revisaron nuevamente estos principios, y nada más para que tengan una idea, estos principios surgen del trabajo de más de 200 miembros o grupos de investigación, en los cuales también participan empresas internacionales. Se relacionan mucho con la Carta de Londres, que la Carta de Londres, su objetivo fundamental es el tema de la visualización computarizada del patrimonio cultural. ¿Y qué son estos principios? No son otra cosa más que recomendaciones internacionales para aquellos grupos que desarrollan proyectos relacionados con el patrimonio cultural. Estas recomendaciones internacionales
que al final del día lo único que buscan es asegurar que el trabajo intelectual, por un lado, sea muy bueno, sea metodológicamente válido y técnicamente riguroso, pero que lo más importante es que conlleven una metodología muy sólida en su desarrollo. Este borrador, estos principios de Sevilla empezaron en el 2009 con un primer borrador y realmente fueron publicados y digamos aprobados ya internacionalmente hasta septiembre del 2011. ¿Por qué surgen estos principios de Sevilla? Primero, pues todo el mundo lo está viviendo. Hay un crecimiento en el turismo cultural muy fuerte a nivel mundial. De hecho, casi todas las políticas públicas en materia de turismo hoy por hoy tienen una gran parte, una mira muy fuerte en el patrimonio cultural y en el turismo cultural. Y si esto la unamos todo el desarrollo tecnológico que está viendo, que ustedes han estado viendo estos días aquí en el Congreso y seguirán viendo, pues esto nos da proyectos de investigación, de preservación o de difusión de patrimonio muy amplios y muy grandes y con la utilización de las computadoras. Y de repente, pues ustedes también lo pueden ver, abusamos de la utilización de las tecnologías en proyectos que tienen que ver con arqueología o que tienen que ver con el patrimonio cultural. Pues esto nos genera un potencial muy grande a nivel mundial y este potencial en materia económica, en materia cultural, es muy grande. Pero este mismo potencial al mismo tiempo nos ha enseñado cuáles son las debilidades que este desarrollo potencial ha tenido. Y no solamente eso, sino de pronto encontramos proyectos que tienen unas grandes incongruencias entre su objetivo, entre su metodología, entre la utilización de la tecnología, que nos demuestran que es necesario crear ciertos principios que nos generen ese rigor metodológico. Por darles alguna idea de los objetivos que tienen estos principios, uno de ellos es pues, las recomendaciones para el diseño de nuevos proyectos, el generar criterios muy comprensibles que apliquen a toda la comunidad de expertos, y cuando hablamos de expertos no hablamos solamente de los técnicos en computación o de los ingenieros o de los arqueólogos, sino de los museógrafos, también hablamos de arquitectos, etcétera, ¿no? Y finalmente promover el uso responsable de las tecnologías que generen y que se puedan a su vez medir los niveles de calidad de los proyectos. En fin, como ven, los objetivos son muy amplios, pero vamos a entrar directo al tema de los principios. Y partamos de la base, ¿no? ¿Qué entendemos por patrimonio cultural? Bueno, sabemos que es un recurso estratégico para el desarrollo. ¿Para qué desarrollo? Pues para el desarrollo económico, el desarrollo turístico, el desarrollo social, cultural, educativo, que se requiera. Es un bien no renovable y eso es muy importante y por eso el uso de las tecnologías facilita, apoya y coadyuva de manera fuerte en este tema, ¿no? Pero además es un bien de enorme valor cultural que atesora fuente, como lo decíamos, del crecimiento económico, creación de riqueza, genera empleo, estimula el turismo y por supuesto, y uno de los rubros más importantes, estimula la educación. ¿Cuáles son estos principios? Interdisciplinariedad, finalidad, complementariedad, autenticidad, rigurosidad histórica, eficiencia, transparencia científica, formación y evaluación. Si me permiten, vamos a dedicar un par de minutos a cada uno de estos principios, que para nosotros es muy importante que se conozcan, que se entiendan y sobre todo que se apliquen en cualquier proyecto. Qué lástima que la presentación, ¿cómo le haré? El video, pues vamos a ver, mientras se los platico voy poniendo algunos videos de proyectos que hemos desarrollado y mientras les platico cada uno de estos principios. El primero tiene que ver con la interdisciplinariedad. ¿Qué es este tema? ¿A qué se refiere? Este tema se refiere a que cualquier proyecto que implique la utilización de nuevas tecnologías que estén ligadas particularmente con la visualización a través o asistida por computadora en el campo del patrimonio cultural, particularmente arqueológico, ya sea investigación, ya sea difusión, documentación, conservación, en cualquiera de las etapas, debe estar avalado forzosamente por un equipo de profesionales interdisciplinarios. ¿A qué nos referimos? A que cualquier proyecto no basta que sea un experto en tecnologías de la información, un gran animador, entonces tiene que estar forzosamente un grupo de expertos. Si hablamos de
De patrimonio monumental, por ejemplo, no solamente tiene que estar los historiadores, ¿no?, sino los arquitectos con toda la reconstrucción, y los animadores pues tienen que seguir ciertos patrones y ciertas metodologías. Este es el concepto de interdisciplinariedad. Vamos a hablar el de la finalidad. El de la finalidad para nosotros es uno de los principales principios, porque desde el inicio, antes de iniciar con cualquier proyecto que sea necesario, voy a quitarle esta cosa porque como que estorba. Antes de iniciar con cualquier proyecto, por supuesto debe quedar totalmente claro cuál es el objetivo, cuál es la finalidad del trabajo. No solamente utilizar la tecnología por utilizarla, aplicarla por aplicarla, sino realmente tiene que mostrar aspectos relacionados con la investigación, con la conservación o con la difusión. No importa si la difusión es para aspectos educativos o aspectos recreativos, tiene que mostrar desde el principio una finalidad. O bien, la finalidad puede ser cuál es el problema que voy a resolver o los problemas que voy a resolver. Ejemplos, en una de las cuevas que hicimos, pues por supuesto había pinturas rupestres, y el tema es que a través del dióxido de carbono, pues ya no podían, se iban despintando, se iban perdiendo, y la gente cuando entraba pues ya afectaba, tenía una afectación directa. Cómo poder difundir y cómo poder hacer una experiencia inmersiva hacia los visitantes a esa cueva sin que necesariamente entren. Entonces llegaban a un punto en la cueva, y adentro de la cueva se hizo toda una instalación inmersiva en realidad virtual. En ningún momento debe ser entendida como un aspecto sustitutivo de otros instrumentos de gestión o de otros instrumentos de conservación o de difusión. Simplemente es una herramienta complementaria. En ningún momento va a sustituir a ninguna metodología, y mucho menos a ninguna técnica, no solamente en el campo de la gestión, sino, repito, inclusive en el campo de la difusión o de la conservación. Y lo más importante, hay o pareciera que en este principio encontramos una excepción, y esta excepción es que por supuesto que ciertas visualizaciones asistidas por computadora sí son sustitutivas cuando los restos arqueológicos o patrimoniales originales pues ya han sido destruidos. En ese momento, pues por supuesto que la tecnología sí sustituye de manera general a otras herramientas y otras metodologías, ¿no? Autenticidad. Este es el caso de la cueva que les decía. En el tema de la autenticidad, aquí encontramos que cualquier reconstrucción o cualquier recreación virtual, no importa del aspecto que sea, si es edificio, si es un artefacto, si es un entorno, si es una pirámide o si es un yacimiento, cualquier reconstrucción, ya sea del pasado o del presente, tiene que considerarse tal cual fue o tal cual es decir, no debe, ni le vamos a corregir aquí el defecto, ni le vamos a usar el Photoshop para quitarle la arruga a la persona como fue, no, tiene que ser tal cual fue. Por supuesto se le tiene que apostar a interpretaciones virtuales alternativas, pero siempre y cuando presenten una validez científica espectacular en ese sentido, ¿no? Y finalmente, debe mostrar de forma explícita todos los niveles de veracidad. En este caso, la autenticidad se convierte, en la medida de lo posible. Sí, gracias. A ver si ya tenemos bueno, si no lo dejo en la computadora. Este punto es importante porque nuevamente nos colocamos a veces en ciertos aspectos donde pretendemos interpretar o dar ciertas diferencias a cómo sucedieron las cosas. Hay momentos en que en el mismo rigor científico, por supuesto, siempre en el tema de la autenticidad, a veces por las investigaciones, etcétera,
pues, se hacen algunas percepciones de cómo fueron o cómo pudieron haber sido, ¿no? En ese momento este principio se vuelve un poco más flexible, pero en realidad tiene que ser completamente auténtico. Vamos al de la rigurosidad histórica. Este principio es muy importante y es donde más se demuestra el primer principio, que era el de la interdisciplinariedad, porque en este caso, ahí están viendo toda la reconstrucción de Giza, que les platicábamos al principio. En este caso, debe estar siempre cualquier utilización de tecnología o cualquier reconstrucción virtual o cualquier recreación o cualquier aspecto, cualquier proyecto que utilice tecnologías, siempre debe estar sustentado en una sólida investigación y documentación histórica y arqueológica. No es nada más, pues voy a copiar las fotografías de la pirámide y las voy a hacer en 3D y la voy a modelar y las voy a presentar y les voy a dar una panorámica 360 o un recorrido virtual, o voy a hacer una aplicación, una app para aquellos que van a ir. No, independientemente de la finalidad que tenga, siempre tiene que estar sustentada en una sólida investigación y documentación. Y por supuesto que este proyecto tecnológico siempre va a depender de la rigurosidad de la investigación y de la rigurosidad de la información que se allegue la persona. Todas las fases históricas son importantes, es decir, cuando empieza la investigación, todas las fases siempre son muy importantes y todas tienen gran valor y todas tienen que ser representadas. No se vale solamente representar el clímax o la parte más bonita de un aspecto. Si vamos a representar una cultura, si vamos a representar, se representa tal cual es, con todo y sus defectos, no solamente la parte cuando fueron ricos o la parte cuando más salía el sol o la parte cuando hicieron el monumento más hermoso, sino se tiene que representar completa. Y no se debe mostrar una imagen idílica, eso es importante. No todos fueron actores, no todos son actrices, y entonces las personas se deben de representar tal cual fueron, si eran chaparritos, si eran gorditos, si eran morenos, si eran altos, se tiene que respetar muchísimo. Y el entorno, que es todo el contexto, el paisaje asociado, pues también es importante como el resto, ¿no? Y finalmente, pues no se olviden siempre de documentar todas y cada una de las fases. Este tema de la eficiencia es relevante para cualquier proyecto, porque muchas veces se pierde o pasa a un segundo lugar la eficiencia cuando tenemos que ajustar cualquier proyecto a un tema económico o a un tema tecnológico. No, es que el presupuesto no alcanza, entonces se rompe con el principio de la eficiencia. No, es que la tecnología todavía no me permite hacer eso, me da más y entonces se rompe también. No, siempre tiene que haber una eficiencia. A veces usar menos recursos para lograr más y mejores cosas es lo que se busca en un proyecto que sea viable, ¿no? Se tiene que evaluar sobre todo siempre las necesidades y tiene que haber un equilibrio entre las necesidades económicas, tecnológicas, pero sobre todo si vamos a instalar, y a propósito puse este video es un desarrollo de realidad virtual que hicimos para hacer recorridos y caminatas sobre La Rioja en este caso, a través de la realidad virtual. Y en principio, pues recorridos virtuales con realidad virtual pues puede ser caro, y más poner una infraestructura que requiere una caminadora, un audio binaural y que requiere un sistema y una cabina especializada, pudiera ser muy caro. Entonces podemos decir, a ver, ¿a qué le vamos a apostar? ¿Le vamos a apostar al gasto, o le vamos a apostar a la viabilidad, o le vamos a apostar a la finalidad? Entonces tiene que haber un equilibrio. En este caso, por supuesto que en un principio podría haber sido caro, pero en el mediano y largo plazo prácticamente se vuelve barato, porque es equipo que no requiere gran mantenimiento, que no requiere entonces y que no requiere gran conservación. En ese momento, entonces se planifica la inversión inicial y entonces se puede lograr que el mantenimiento pudiera ser de más bajo costo que otro. Y sobre todo, y lo más importante en la eficiencia, es aprovechar cuestiones que ya existen, no evitando la duplicidad, pensando, oye, en otro lugar ya hicieron el modelado 3D de la pirámide del Sol, ¿para qué la volvemos a hacer? Es decir, ya existe, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Un recorrido virtual, y ahí es donde entra la integración y la interdisciplinariedad nuevamente, y así evitamos duplicar gasto, duplicar costos y duplicar sobre todo trabajos. La transparencia científica, ya con me falta uno más y prácticamente terminamos con los principios de Sevilla. La transparencia científica
debe ser importante porque siempre cuando hagan un proyecto tiene que tener la posibilidad de que otros investigadores y otros profesionales lo contrasten. Si no tiene la posibilidad de ser contrastada, entonces no tiene una transferencia científica porque se queda solo con una opinión, y por eso es importante la documentación, para que estos proyectos además vayan por este camino que hemos tratado de establecer como el rigor científico y académico. Por supuesto, se tienen que elaborar ciertas bases documentales para que se tenga acceso a este conocimiento y se pueda verificar en cualquier momento. Es imprescindible, de acuerdo a este principio, siempre publicar los resultados. De ahí que la mayoría de nosotros siempre estamos tratando de publicar en diferentes lugares, sitios, revistas especializadas, donde fuera. Y a cualquier herramienta pues hay que incorporarle metadatos, paradatos, es crucial, ¿no? Esto que están viendo ustedes es un aparato que construimos, que es un mirador de realidad virtual. Entonces, a partir del mirador, la ciudad se le colocan diferentes puntos históricos importantes o culturales, y a través del mirador se le puede generar toda la información en realidad virtual, y además ya tenemos uno nuevo que además es touch, entonces se puede girar, entrar, hacer recorridos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque está documentado para todos aquellos que quieran siempre contrastar la información y siempre incorporando datos y metadatos, ¿no? Finalmente, formación y evaluación. Este tema es, yo creo que uno de los talones de Aquiles de todo lo que es la arqueología virtual, porque existe una carencia muy importante en programas específicos de formación y evaluación en materia de arqueología virtual, y todos pues andamos buscando a ver que al animador, que al programador, que a pero no realmente con un origen o con una conciencia hacia esta materia, y sobre todo de alto nivel. Y es por ello que nosotros hemos propuesto y estamos pugnando mucho por todo este modelo de certificación y evaluación de competencias laborales de todas estas personas que de una u otra forma, directa o indirectamente, participen en proyectos de alto valor cultural e histórico, porque además la calidad final de los trabajos que conllevan tecnologías no puede medirse no puede medirse en términos de su calidad gráfica únicamente, o en términos de la vistosidad de sus resultados, sino tendrán que medirse en términos de su rigor metodológico, de su rigor científico y de su rigor histórico, de la complementariedad, de la interdisciplinariedad de todos y cada uno de las personas y expertos que hayan colaborado en cualquiera de los proyectos. En este caso, pues estos 8 principios para cualquier proyecto a nivel internacional deben ser importantes, y nosotros decimos que no tienen por qué no ser aplicados igual en México. Digo, finalmente el patrimonio pues es cultural, y siempre decimos nosotros, y nos estamos muy orgullosos en decir que México es el número 1 en la parte de patrimonio, de ciudades patrimoniales en el mundo. Pues sí, somos los que más ciudades patrimoniales tenemos en el mundo, de acuerdo, pero ¿qué estamos haciendo realmente bien? Y hay que seguir haciéndolo bien. ¿Y qué estamos haciendo mal? Y hay que corregirlo, y habría que aplicar esto. También somos el número 1 en patrimonio arqueológico a nivel mundial, pues entonces sigámoslo conservando, difundiendo y haciéndolo de manera correcta, ¿no? Entonces, estos son los 8 principios, perdón, pues si tienen alguna duda o quieren discutir alguno de ellos, con gusto lo podemos hacer, y si no, con esto yo termino y pasaría el micrófono y la computadora a quien sigue, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.